horrendo. Eso, digamos, no se puede negar, digamos, que aquí hubo una violación a los derechos humanos en forma descarada, descarada. Que, que nadie dice que este proceso fue bueno, nadie dice que el proceso fue bueno, pero donde se equivocaron fue, digamos, en atropellar el asunto de derechos humanos. Hubo muertes que no debieron haber hecho, no debiera haber ocurrido. Ese fue el gran error, uno de los grandes errores, digamos, del golpe militar. Se aprovecharon mucho los mandos medios, se aprovechó mucho, digamos, muchas cosas, se taparon muchas cosas. Hay que reconocer, digamos, a la iglesia, aquí hay un reconocimiento a la iglesia tremendo, eso es verdad. La iglesia hizo mucho, mucho, mucho por los derechos humanos, digamos, en defender, digamos, muchas causas, y se arriesgó bastante también respecto a eso. Y la prueba está, digamos, que hubiera una cantidad de muertos, digamos, que nadie se lo esperó. Nadie esperó, digamos, que esto ocurriera. Y llegó un momento ya que la gente ya tenía temor de lo que estaba ocurriendo, porque esto se pasó al lado ya de abuso. La verdad que se pasó al lado de abuso. Eso fue el gran error, digamos, del asunto de derechos humanos sobre el gobierno militar, que hasta el día de hoy, digamos, lo están pagando con mucha justicia en su fracaso. Bueno, en la labor de Augusto Pinochet fue, en la parte económica, buenísima. Tuvo un traspié, digamos, con los, ¿cómo se llama? Pucha, una economista que fue el año 81, 82, donde se disparó el dólar, que fue una crisis que tuvo el gobierno Pinochet bastante grave, bastante difícil para él. Pero la labor de Pinochet en la parte económica es buena, dejó un sistema, digamos, económico en el país que está hasta el día de hoy funcionando. Y los gobiernos que han venido con todos los reproches, con todas las cosas, han tenido que reconocer que esa parte funcionó bien y funciona bien el sistema. No, la DINA y la CNI fueron fueron dos ramas de las Fuerzas Armadas que fueron nocivas, represivas prácticamente hacia el pueblo. Fueron las que produjeron justamente lo que anteriormente les comenté yo, que el abuso que hubo en contra de la opinión pública, porque la opinión pública opinaba una cosa, pero la CINA tenía sistemas, digamos, de espionaje, era un verdadero espionaje derechista, digamos, y fueron las que ocasionaron más muertes en este país, la derecha. O sea, la DINA y la CNI, que fueron, ¿verdad? No sé si fueron las personas que encabezaban todo eso, pero digamos, la parte principal eso era en consentimiento del señor Pinochet. Sé que hay un museo de la memoria donde justamente se ha hecho para tener muchos documentos respecto a esto, para que esto no quede en el olvido. Pero la verdad, sería estudiarme decirte si sé dónde está y por qué lo hicieron. La verdad que yo debo de reconocer lo que sé, lo que no sé. Sí, sí. Es que ahí hay un problema que me puedo meter en Honduras, porque de los niños desaparecidos hubo la iglesia, una rama de la iglesia que era muy derechista, que lo hizo a navío cura, a navío fraile, que nació condenado por lo mismo, porque ellos avalaban que tomaban mujeres detenidas y las hacían abortar, o sea, no las hacían abortar, las hacían, digamos, parir, y los niños los regalaban a gente extranjera, o no se sabe si los regalaban o no, pero que eso existió, ha sido comprobado. Y en ese momento la iglesia también ha tapado muchas cosas, hay que reconocer la iglesia, como hizo buenas cosas, también la hizo malas.
No, yo lo que sé que la Lucía Iriar o se decía también, se dice, de que tenía mucho que ver en el gobierno. Fue una mujer muy influyente respecto al golpe militar. Y ella hacía caso, digamos, no hacía caso de algunos rumores, algunas cosas, algunas preguntas que se le hacían. Y eso, y ella crió un montón digamos, eh, de fuentes de información, cuidándose de ese tipo de rumores, cuidándose mucho. Pero que yo supiera, la verdad que sería mentir, digamos, en algo que no estoy seguro de que si ocurrió o no ocurrió. Hubieron varios movimientos juveniles, bueno, primero los universitarios, en las distintas universidades empezaban a aparecer distintos grupos, digamos, tratando de defender un poco la democracia. Y aparecieron movimientos políticos como fue el MIR, digamos, digamos, el MIR y que me nombraron Manuel Rodríguez. Claro, el movimiento Manuel Rodríguez, que empezaron a defender, digamos, el sistema democrático y empezaron a crecer verdaderamente como en forma gigantesca, digamos, porque el pueblo empezó a aburrirse con bueno, más de 10 años de dictadura, y a su vez, digamos, empezaron por otra parte también, la izquierda, la derecha también empezaron a aparecer movimientos, pero esto partió por un movimiento también, digamos, de la juventud en las universidades y digamos, los artistas. Empezó un movimiento de los artistas, como la Violeta Parra, como el cantante, los Parra, y Víctor Cara. Y esto hizo un movimiento, digamos, ya como generalizado, digamos, para empezar a parar, empezaron las protestas, empezaron, digamos, los enfrentamientos entre los carabineros digamos, y las distintas manifestaciones, digamos, de esos años. Y esto fue creciendo, hasta que ya el gobierno empezó a darse cuenta que este asunto ya no daba para más ya. Y eso ayudó mucho, digamos, a la vuelta a la democracia. Los partidos políticos, los mismos que ayudaron, digamos, aquí me meto en profundidad, pero algunos partidos como la Democracia Cristiana, que siempre fue un partido muy ambiguo. Yo fui muy partidario de la Democracia Cristiana, antes que fuera la Democracia Cristiana en la Falange Nacional, pero cumplió un papel bien desagradable, bien feo. Primero apoyó, digamos, a esta gente y segundo, digamos, después tuvo que armarse para enfrentarlo, porque esto tuvieron término ya porque esto ya no daba para más. Sí, yo en ese tiempo vivía en la Villa Macul, estaban mis niños chicos y tuve amigos que pertenecían a la CNI. Y en la Villa Macul hubo mucha gente de la CNI, tal como hubo gente del lado izquierdo. Fueron sectores, digamos, muy importantes los cambios políticos de esos años. Pero yo no me involucré, nunca me involucré por temor, por prudencia, por mis hijos. Tenía una labor muy importante que desarrollar y sabía las implicancias, sabía los riesgos que tenía yo al haberme involucrado, porque hubieron ofertas de informantes, tenía un sueldo los informantes para individualizar, digamos, a gente y hacer cosas. Y tuve amigos personales míos que estuvimos en el colegio, nos creamos juntos, que se involucraron, pero no era muy loable, muy simpática la labor de ellos, digamos, como informante del CNI. Y hubo gente que perteneció del lado del militar, por decir algo. Eso sería más o menos mi respuesta respecto a eso. Sí, conocí gente, sí.
Mi reflexión de todo lo que ocurrió y todo lo que he visto en la vida, que sí, que la democracia sería bueno, después del sistema romano, no hay ningún otro sistema, digamos, que se pueda gobernar más un país que no es el sistema democrático que estamos viviendo nosotros actualmente, con sus más y con sus menos cosas. Pero yo trato de, entre la derecha, entre decir, si yo fuese neutro, o sea, soy neutro en todo caso, aprendí una cosa, que la derecha y la izquierda es lo mismo, pero los dos extremos son malos, la derecha y la izquierda, me refiero a la